En algún momento tal vez has visto una serie cuando estás muy enganchado o leyendo algún libro y te has dado cuenta que los personajes cambian su forma de comportarse, su forma de expresarse, la forma en que ven el mundo. Eso se llama desarrollo de personaje o desarrollo de características de la personalidad y no siempre lo tenemos en cuenta dentro de los juegos de rol. Este video va a estar enfocado en cómo podemos hacer que nuestro personaje también cambie y evolucione con la historia para participar más activamente de la narrativa. Hola a todos de nuevo y a las personas nuevas que están llegando. Yo soy Camilo el Máster, el creador de la comunidad Rol en Casa, una comunidad hispanohablante dedicada a los juegos de rol. Si quieres sumarte, recuerda mirar en los comentarios, ahí te voy a dejar el link y en la descripción de este video también. Vuelvo a hacer estos videos después de mucho tiempo de no hacer las conversaciones con el Máster, principalmente gracias a nuestros amigos de Acataca de Argentina, una gran tienda de hobbies donde pueden encontrar lo que ustedes quieran a nivel de hobbies, a nivel de juegos de rol, y ellos pues estuvieron como motivando mucho que volviéramos a hacer estos videos que sé que les van a servir a todos. Hoy nuestro capítulo va a estar dedicado a la evolución de personaje. Es algo que no siempre tenemos en cuenta y créanme que como narradores muchas veces lo tenemos muy presente, sobre todo con los villanos o con los personajes no jugadores que tenemos en la mesa. Y también damos la oportunidad de que los jugadores puedan tener este desarrollo, pero como no siempre es consciente, a veces nos quedamos en una fórmula un poco más sencilla y no le damos ese pie a la narrativa. Así que te voy a contar un poco más sobre esto. Y es algo muy sencillo realmente, pero es muy interesante cuando lo entiendes, porque en ese momento empiezas a explotar mucho más la creatividad narrativa y pues estas cosas maravillosas que traen los juegos de rol. Lo primero es que cuando tú creas un personaje te das cuenta que lo traes con una historia. Y esa historia es algo que viene dentro de él para poder modificar o para poder participar dentro de la historia que se va a crear en conjunto con los otros jugadores y con el narrador. Entonces tú traes, como das de cuenta, una maleta de todo lo que viene en tu trasfondo para poderlo poner en escena. Pero por eso tiene que ser muy exacto ese trasfondo. No es un trasfondo de, no sé, 18 páginas contando quién era tu personaje antes y qué quiere hacer. No, eso no es tan funcional realmente. Pero sí es un trasfondo que principalmente para mí, y claramente háblalo con tu narrador o narradora, debería tener estas tres cosas para mí o para los jugadores a los que yo les narro. Lo primero es una cuestión de razón de ser. ¿Por qué tu personaje quiere aventurar? ¿Sí? ¿Por qué el día de hoy que comenzamos una partida quiere aventurar? O si ya comenzó hace un tiempo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Sí? ¿Quiere ser un héroe? ¿Quiere ganar dinero? ¿Quiere fama, prestigio? ¿Tiene una venganza personal? No importa el tema, no importa si es muy cliché, no importa si es algo muy interesante, pero es bueno que tu personaje tenga una razón de ser, algo que lo impulsa a aventurar por el mundo. Lo otro que hay que tener en cuenta en ese trasfondo es quién le enseñó a ser esta persona. Esto es fundamental porque a veces damos por sentado que simplemente aprendieron a hacer las cosas, pero cuando hay alguien que les enseñó nos ayuda a entender un poco más hacia dónde va a llevar su habilidad. Si pensamos en algo muy tradicional como Dungeons and Dragons, ¿quién le enseñó a este paladín a ser un paladín? ¿Quién le enseñó a este pícaro a ser un pícaro? Porque fácilmente puede ser por necesidad o puede ser porque hay una motivación mucho más interesante detrás. Un linaje, el tatarabuelo que también fue así, de pronto fue más bien que lo secuestraron cuando pequeño y pasaron algunas cosas, o sea, pueden haber múltiples desarrollos detrás de esto. Entonces es muy importante que lo encuentres de esa manera. La tercera cosa para tener en cuenta es un rasgo de la personalidad, ojalá un rasgo negativo, que te va a ayudar a darle mayor profundidad al personaje y esto va a colaborar en la evolución de su personalidad, en la evolución de personaje como tal. Es necesario que sea algo negativo porque te va a ayudar mucho más a darle un trasfondo. Siempre pensamos en que los personajes sean como casi inmaculados, completamente sin errores, pero si tienes algo que pueda ser algo negativo puede ayudarle mucho a este personaje. Te voy a contar un ejemplo con estos tres pasos que te di de un personaje que yo hice. Yo tenía en Ravenloft hace muchos años un paladín, pero era un paladín semivistani, es decir, un paladín semigitano en la tierra del mal que es Ravenloft. Pensemos en 3.5 y segunda edición, no pensemos en nada de quinta edición, como para poder delimitar. Este paladín tenía una cuestión. ¿Por qué quería aventurar? Porque sabe que la tierra está corrupta, la tierra está llena de gente malvada, está llena de cosas que necesita acabar con ellas, que necesita apoyar a la gente inocente, necesita ayudarlas de muchas maneras. Así que quería hacer esto. ¿Quién le enseñó? Entonces, el papá, el gitano, desapareció, él no lo conocía, pero la mamá era una mujer, trabajaba creo que era una caballería, una caballeriza, perdón, entrenaba a los caballos de un regente de ese lugar y como que él fue aprendiendo sobre ese lado, pero él no sabía que era un paladín. Lo que pasa es que cuando él comenzó a leer encontró unos libros y ahí mezclé algo de otro mundo que se llama Dragonlance y encontró unos libros sobre caballeros de Solamnia. Entonces su visión de paladín era una versión caballeresca de lo que se plantea en Dragonlance, así que era una versión muy idílica de lo que él quería lograr, y al tener esta versión idílica pues cambiaba muchas cosas dentro de su forma de ser y actuar, y como que había una dicotomía. Su rasgo negativo es que él tenía como esta parte gitana detrás de él que lo hacía ser un poquito errático en algunas cosas,
pero además tenía una maldición, y es que cada luna llena él perdía un poco la cabeza y se volvía como una persona completamente contraria a lo que normalmente haría. O sea, en esas noches de luna llena se iba a beber, se iba a conquistar, hacía muchas otras cosas. Entonces formaba un carácter distinto. Con el narrador lo hablamos y eso digamos que no dañaba mucho lo que tiene que lograr un paladín para poder ser paladín, pero sí le daba un trasfondo bastante enriquecedor a este personaje. Entonces tiene como estas 3 características para que pueda tener una evolución. Ahora, una vez teniendo este trasfondo y que lo tengas en cuenta, necesitas un punto cero cuando comienzas a aventurar. Y recuerda, todo esto sobre todo para campañas cortas o largas y para que sientas que los personajes evolucionan con el tiempo. Cuando tengas ya esta característica, estas características puntuales, ponle un punto cero. El punto cero es cuando comienza a aventurar en la historia que te está contando el narrador con estos personajes compañeros. Cuando comienza a aventurar, en ese punto piensa, este personaje va a arrancar en este estadio y a dónde quisieras llevarlo. Simplemente tenlo para ti, ni siquiera tienes que saberlo con el máster, sino piensa un poquito hacia dónde quieres llevarlo, qué cosas diferentes quieres tener con este personaje, como que quisieras lograr realmente con él. Sé imaginativo, piensa, si de nuevo digo, un juego que tiene niveles como Dungeons and Dragons o cualquier otro juego, ¿qué pasa en 10 niveles? ¿Qué pasa en 5 niveles? ¿Qué pasa al siguiente nivel? O sea, ve pensando un poco hacia dónde, pero ponle un punto cero de cómo comienza a aventurar este personaje teniendo ganas de evolucionar. Y ahí es donde empieza la parte de desarrollo de personaje, de desarrollo de características de la personalidad. ¿Por qué? Y acá hago un breve paréntesis, no tan breve tal vez, sobre lo que podría llegar a ayudarnos en esto. Y es que a veces se nos olvida que los personajes, a menos que estemos jugando a lo que tenga que ver con semidioses o con otro tipo de características, hablemos de personajes más típicos, más comunes, que simplemente deciden aventurar, que no tienen características supernaturales exacerbadas o como digo, características de dioses. Los personajes comienzan a aventurar y como tales ellos no están acostumbrados ni a la muerte, ni a los viajes, ni a la mala onda de otras personas, ni a tener villanos. No están acostumbrados a esto y a veces nosotros partimos de la premisa de que sí están acostumbrados, de que sí conocen todo esto del mundo. Entonces cuando se enfrentan con una criatura y la matan, pues decimos, sí, muy bien, ganamos experiencia, lo luteo. Imagínate un ladrón, imagínate un pícaro, que después de que matan a un personaje, el pícaro entra un poquito en conflicto y como que dice, ok, sí, era un goblin, pero pues era una criatura. Yo nunca he matado a una criatura. Y no sale corriendo a vaciarle los bolsillos, sino de verdad queda como en un pequeño conflicto. Eso es desarrollo de personajes. Cuando tu personaje entiende el mundo realmente como es y no como tú esperas que sea. Cuando el personaje se da cuenta que tiene que empezar a evolucionar, que tiene que endurecer el corazón para poder ser un héroe. No es lo mismo como, si entramos a una cueva, entonces lancé una bola de fuego y maté 30 goblins. Y gané experiencia y súper bien y tenemos dinero. Eso es lo que hace cualquier juego. Por eso es que a ratos parece muy videojuego. Como que en cualquier videojuego tú vas, matas todos los que puedas, ganas experiencia y looteas y no tienes un desarrollo de personaje. Pero acá tú narras y acá tú tienes una expresión de tu personaje. Entonces si tú vas y matas a 30 y de repente te das cuenta y dices como, y no esperas a que el narrador te cuente que de pronto eran familias o lo que sea, sino tú como hechicero, como mago, como lo que sea, dices, ok, los maté, sí, salvamos más gente, empiezas tú mismo como a sopesar, es salvar toda una población frente a estos 30 goblins, pero igual, eso no tiene que ver con alineamiento bueno, sino simplemente es un personaje que en un momento se da cuenta de eso, que también te sirve si tienes un personaje malvado, porque entonces se va a notar la sedicia con la que lo hace, la gana de matar a todos, la gana de revolcarse en la sangre de los enemigos. Es muy importante, en serio, darse cuenta de este tipo de cosas si tienes algo como alineamiento en tu juego, y si no lo tienes, el desarrollo de personaje va también hacia lo que tú esperas a nivel moral, cómo lo llevas hacia ese lugar. Por eso al rato yo tengo un poquito de conflicto con la gente que dice que ser caótico es simplemente ir en contra de todo lo establecido. Creo que la gente a veces no entiende mucho el concepto de caos. De pronto haré otro video sobre esto. Si te gusta, pues déjame un comentario. ¿Tienes alguna expresión sobre lo que es el caos? Pero a mí no me gusta mucho esa concepción de que el caos es hacer desmadres y volver nada la historia y simplemente ir en contra de todo lo establecido, sino hay algo detrás. Y además la moral es algo muy importante. Entonces, ¿cómo ve tu personaje el mundo desde sus ojos? ¿Cómo lo percibe? Entonces, ya cerrando este paréntesis, como te decía, tu personaje tiene que empezar a darse cuenta que sesión a sesión tiene que cambiar algo, tiene que aprender algo, tiene que dejar ir algo. Hazte esa pregunta al comenzar la sesión para ti mismo. Si quieres escribirla en una hojita donde vas llevando la bitácora, si la llevas, y al final de la sesión, cuando ya termina todo el feedback, cuando terminas de hablar con todos los jugadores, tómate un ratico para pensar qué aprendió hoy, qué hizo hoy este personaje, qué logró, qué cambió en él, qué está cambiando. Y cuando te das cuenta de esto, te vas a dar cuenta que vas a tener unos personajes un poco más multidimensionales, mucho más profundos, mucho más interesantes dentro de una partida. Cambias el guerrero que solamente da golpes y multiplicas el daño por un tipo que simplemente quiere entrenarse con la disciplina militar, pero aún le cuesta mantener la compostura
cuando hay demasiada sangre. A veces también puede pasar, no ganamos, alcanzaron a quemar parte de la ciudad, murieron varios inocentes. ¿Por qué tu personaje no cambia a través de eso? ¿Por qué no entra como, no necesariamente una depresión, pero por qué no entra en una introspección? ¿Por qué no habla con el resto del grupo y les dice, oiga, tenemos que ser más cuidadosos, esto está pasando? Porque a veces simplemente seguimos adelante y lancemos dados. De nuevo, esto no está mal, pero si quieres lograr disfrutar mucho más el rol como tal, como está dado, como una construcción viva de personaje a través de la narrativa, te aseguro que haciendo estas cosas va a ser mucho mejor. Y finalmente, ponte hitos dentro de la historia. Si estás jugando una campaña que va a tener sesiones indefinidas, piensa, no sé, quiero que en 4 sesiones este personaje de verdad se sienta un poco más maduro. Comencé con 17 años, seguramente es un poco maduro para la época medieval en la que está, pero quiero que en 4 sesiones se note un poco más su cambio. Y habla con tus compañeros y con tu narrador acerca de esto cuando completes ese tiempo. Diles, oigan, estaba intentando hacer esto, ¿qué les pareció la evolución de personaje? ¿Se nota un poco diferente cómo tomó las decisiones? ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué es importante exponerlo? Primero, porque vas a tener feedback real de tus compañeros, de tu narrador, narradora, de tus otros compañeros allí, pero además vas a tener una cuestión de impulsarlos a ellos. Si ellos no lo han pensado, vas a ayudar. Y si como grupo empiezan a tratar de hacer lo mismo, créeme que se va a generar una gran historia, mucho más compleja, mucho más dramática, y al final van a tener momentos memorables más interesantes de los que han construido hasta el momento. Si te gustó esta pequeña conversación con el máster, déjame tu comentario. ¿Qué otro tema te gustaría que tratáramos? Recuerda, la idea es hablar de narrativa en general. No hablamos de juegos. Yo trato de no hablar mucho de juegos puntualmente más que mis ejemplos. Creo que para eso hay grandes creadores de contenidos que te van a explicar cómo funcionan las mecánicas internas. Yo vengo acá a hablarte un poquito de narrativa y sobre todo a que le pierdas el miedo a jugar, así no sepas absolutamente nada y sea la primera vez que escuchas sobre juegos de rol. Recuerda unirte a la comunidad Rol en Casa. Tenemos todas las redes como Rol en Casa. Me puedes encontrar hasta en TikTok. Únete al Discord porque hay mesas nuevas. Si quieres narrar con nosotros también puedes aprender aquí. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda también seguir a Kataka, este lugar de ocio donde puedes comprar cosas para tus hobbies, juegos de mesa principalmente y cosas para juegos de rol en Argentina. En la descripción también está la URL de ellos. Unos grandes aliados que tenemos ahorita que nos están ayudando a hacer estos videos nuevos. Nos vemos en una próxima.